Todos los días vemos cosas que se comportan como partículas. Si dejas caer una pelota, seguirá una trayectoria única. Deja tu jirafa estacionada en la calle y cuando vuelvas, ella seguirá ahí, solo una jirafa. Y también vemos cosas que se comportan como ondas. Si tocas una bocina, las ondas se propagan por el aire, llevando el sonido al oído de todos los presentes. O si navegas en un barco, verás ondas que se propagan a través de la superficie del agua. Pero cuando se trata de la física de lo muy pequeño, lo que observamos es una dualidad onda-partícula. A veces cosas muy pequeñas y hablamos de protones y electrones. Se comportan como partículas y algunas veces como ondas indecisas. Por ejemplo, si liberamos un electrón, se propagará como onda a través de la habitación, pero cuando choque con la pared, lo hará en un solo lugar. Después de todo, liberamos solo un electrón. Las ondas sonoras se propagarían en todas direcciones, pero solo una persona podría oírte. O en navegar en el barco, las ondas se propagarán como siempre, pero se romperían en un sitio de la costa. Así que, imagina que nuestro electrón es una mota de polvo en una gota de lluvia. Sabemos bastante bien dónde está la mota al comienzo, pero cuando la gota llega al suelo, se propagará como una onda y la mota de polvo estará en un lugar de esa onda. Así que la mota, nuestro electrón, es guiado por la onda, pero sigue habiendo solo una mota, y si la buscas, la encontrarás en un solo lugar. La onda también te indicará qué tan probable es que te encuentres con la mota en un punto cualquiera. Si la gota se divide en dos, entonces es más probable que encuentres la mota en donde haya más agua. Y así es como funciona la dualidad onda-partícula de la mecánica cuántica. Cada partícula es guiada por una onda llamada función de onda u onda piloto, que determina la probabilidad de que se encuentre en un lugar o estado determinado. La parte difícil es calcular el movimiento de las ondas. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de atrás, en donde han rebotado al traspasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar otra franja en la pared de atrás. Ahora probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de atrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor muestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las partículas, pero cuando añadimos la segunda ranura ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con el interior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lanzamos una ráfaga a través de una ranura, se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de unas ranuras, tendrían que dibujarse como en el caso de las canicas, dos franjas. Pero hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Se decidió lanzar los electrones de uno en uno, así no podían afectar unos a otros. Pero en una hora apareció el mismo patrón de interferencias. Cada electrón sale como partícula, se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pasa por las dos ranuras y por ninguna, pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. Pusieron un dispositivo de medición
junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Cuando lo miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasaba por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Nosotros somos siempre el observador, pero a veces nos identificamos tanto con los acontecimientos que incluso perdemos el aspecto del observador. Por eso el materialista se pierde y piensa que podemos pasar sin el observador. Los datos físicos demuestran que un objeto es una simplificación de lo que llamamos el entorno. Cuando nos fijamos en las partículas atómicas y subatómicas, o en la materia atómica o subatómica en cualquier forma, descubrimos que nuestra manera de observar y la elección de lo que queremos examinar cambian las propiedades de lo que vemos en lo que llamamos el entorno. En mecánica cuántica no sabemos cómo situarnos en el mundo a nosotros mismos como observadores. No sabemos cómo tratarnos a nosotros mismos como observadores, como una parte más del sistema físico que describimos. La única forma que conocemos de estudiar la mecánica cuántica, como se entiende tradicionalmente, es manteniendo al observador fuera del sistema que describes. En cuanto lo pones dentro, te encuentras con todas estas paradojas. Y en mecánica cuántica nos vemos obligados a decir cosas como: mira, el libro hace lo que hace por la mecánica cuántica, y yo lo veo porque estoy ahí y lo veo. Y es mejor que no intentes analizar la segunda parte de la frase desde un punto de vista de aplicación de la mecánica cuántica, porque no funcionará. Por eso hay dos leyes distintas de la evolución de los sistemas físicos. Una para cuando no los miras y otra para cuando sí. Pero esto es una locura. Es imposible que lleguemos a matematizar o que otorguemos una fórmula matemática al acto mismo en el que un observador consciente da con la respuesta. La gente dice: pero si hay dispositivos de medición, el aparato lo registra y ahí está, en una cinta, grabado. Pero se olvida una parte de la ecuación. Alguien tiene que mirar la cinta. Y hasta que alguien lo mira, en la cinta no hay nada. Cuando no miras hay ondas de posibilidades. Cuando miras hay partículas de experiencia. Una partícula que imaginamos como algo sólido, en realidad existe en lo que se llama una superposición, una onda desplegada de posibles ubicaciones. Está en todas a la vez, pero en el momento en que te fijas, se coloca en una sola de las posibles posiciones. Es fácil crear situaciones en las que las ecuaciones del movimiento predigan que, por ejemplo, la onda de función, la psi de una pelota de baloncesto, se distribuye de forma uniforme por toda la cancha. No tenemos ni idea de qué aspecto tendría semejante estado. Según la ley de la mecánica cuántica, en teoría es un estado en el que ni siquiera tiene sentido ni formular la pregunta ¿dónde está la pelota? Esto es, según la ley de la mecánica cuántica, preguntar dónde está una pelota de baloncesto cuya psi se distribuye uniformemente por toda la cancha es el equivalente lógico de preguntar, por ejemplo, el estado civil del número 5. ¿De acuerdo? No se trata de que no sabes la respuesta. No se trata de que no sabes si el número 5 está casado o no. Se trata de que, para empezar, la pregunta es totalmente inapropiada. El número 5 no tiene estado civil. No hay nada sobre lo que preguntar. Y de la misma manera, una pelota cuya función de onda está distribuida uniformemente por toda la cancha, por coherencia, no tiene una posición por la que se pueda preguntar. El kit del problema de la medición es precisamente que, a pesar de que la ecuación de Schrödinger pronostica en determinadas circunstancias que básicamente sabemos reproducir en el laboratorio, que las pelotas deberían presentarse en estados así, en estados en los que no hay un fenómeno comprensible, estados en los que no puede formularse una pregunta razonable sobre dónde están. Y aún así, cuando volvemos a mirar la cancha, en esas situaciones, siempre vemos una pelota aquí, una pelota allí o una pelota más allá.
El hecho de que veamos la pelota en un sitio concreto en lugar de verla en una especie de estado de ciencia ficción que ni siquiera podemos imaginar y en el que no se podría preguntar por su ubicación, el hecho de que la veamos siempre en un lugar concreto es un incumplimiento explícito de las ecuaciones del movimiento. Y es exactamente en ese punto en el que surge el problema de la medición. Si miramos, pasan cosas. Si no, nada. La mente crea múltiples posibilidades en el subconsciente. Las superposiciones de posibilidades están en él, y uno puede tener plena conciencia de ellas, pero existen en una superposición de muchas posibilidades que tras un tiempo han caído en una u otra. Proyecta o lanza hacia el futuro o arroja un pensamiento adelantado al mismo pensamiento.